Bueno, como he dicho antes, hemos llegado a un lugar para poder dormir. Estamos aquí y seguimos. Como pueden ver, el viento está demasiado fuerte. Aquí podemos ver a la ciudad de Guayaquil. Estamos en la parte sur de Guayaquil. Tenemos unas vistas espectaculares. Por el viento que es aquí fuertísimo. Claro, un viento cortito. Una tienda, una tienda de paso. Por allá, acá es lo más impresionante, pa. Esto es impresionante. No sé, bueno ya, demasiado. Ay, hace calor. Y acá bueno podemos ver que estamos prácticamente ¿cómo se dice? Una loma. Acá atrás también tenemos más cosas interesantes, como por ejemplo, miren eso que es allá. Eso bueno, no se alcanza a ver, pero bueno, es algo bueno. También por aquí, todo lo bueno para una sola noche.